Muy buena. Un libro sobre historia del cristianismo primitivo. ¿En serio? Pues es uno de los mejores libros que leí el año pasado. De hecho, lo puse en el top de mejores lecturas, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí y en la descripción. Créeme cuando digo que me ha dado bastante trabajo darle forma a esta reseña. No sabía muy bien por dónde empezar, ni cómo enfocarla, ni siquiera si tenía mucho sentido hablarlo, porque por lo extraño que es el propio libro, que no significa que sea raro ni difícil, pero sí algo que se sale un poco de lo común. Pero al final me he lanzado porque responde a una pregunta que me he hecho y que quería compartir con vosotros, ¿no? ¿Por qué es interesante leer sobre cristianismo? ¿Y por qué, concretamente, es interesante acercarse a la historia de Pablo de Tarso? Emmanuel Carrère se plantea esto mismo, plantea estas mismas cuestiones, nos lleva a través de la historia del cristianismo, a través de esa figura de Pablo de Tarso y incluso de su propio camino espiritual. Todos los datos del libro los dejo en la descripción. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Dale a like si te gusta este vídeo y quieres apoyar el canal. Suscríbete y activa la campana para que te avise. Sígueme también en Instagram para más contenido. Emmanuel Carrère, nacido en París en 1957, autor de otros libros como Yoga, como El adversario, El bigote, De vida ajena, divide el libro en dos partes diferenciadas. Una primera parte que es su propio camino espiritual, cómo él se hizo fervientemente creyente y practicante y pasó después al agnosticismo. Y una segunda parte donde relata la vida de Pablo de Tarso, de San Pablo y de Lucas, del evangelista. La primera parte es importante, aunque parezca que no está conectada con la segunda directamente, porque nos sitúa en el contexto y nos sitúa en la visión de quien nos va a contar la segunda. Y eso hace que tú conectes en primer lugar con el autor y después que conectes con la visión que él va a aportar. En la segunda parte hace un recorrido por los textos conservados y atribuidos tanto a Pablo como a Lucas. Diferencia entre las partes más constatadas y las lagunas que hay. De forma que intenta contrastar históricamente lo que se conoce y por otro lado rellenar las lagunas tomándose la licencia como creador para completarlo en la forma que él entiende que podría haber sido. Usa su prerrogativa como escritor. Al final una mezcla de todo, ¿no? Hace una mezcla de ensayo y de experiencia personal con investigación. El Reino es una de esas obras que trasciende las fronteras de la fe, que puede ser disfrutada tanto por creyentes como por no creyentes. Para los creyentes, este libro ofrece una visión del hecho religioso. No se limita a un enfoque académico y objetivo, sino que penetra en el ámbito subjetivo y espiritual de la religión. Carrère nos sumerge en un relato profundo y reflexivo que va más allá de las palabras y los dogmas, explorando la esencia misma de la fe. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es su sentido? ¿Cómo puede marcar una vida religiosa real a una persona y hasta qué punto es importante para ella? Un agnóstico, ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo. Un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. En el Reino, la experiencia religiosa se convierte en una relación personal con lo divino, un viaje que trasciende la mera creencia. Pero si no eres creyente, este libro también te tiene mucho que ofrecer. El Reino te ayuda a adentrarte en todo lo que conforma nuestra sociedad, nuestra cultura, en todo lo que te rodea en tu día a día. Es una parte fundamental de cómo está moldeado todo a nuestro alrededor. Carrère nos invita a reflexionar sobre la trascendencia, más allá de la existencia o no del Christos. Aquí, la pregunta sobre la historicidad se convierte en un medio para explorar los misterios de la existencia, donde el viaje de búsqueda y conocimiento es el verdadero tesoro. No se trata de si crees o no en un ser supremo, se trata de la curiosidad y el deseo de conocer. El Reino nos recuerda que hay un placer innegable en el saber y en descifrar el mundo que nos rodea. La búsqueda de significado y sabiduría es lo que enriquece nuestras vidas y nos impulsa a explorar los enigmas de la existencia. La hace más ancha. De verdad, quiero insistir en esto. Da igual que sea un ateo acérrimo, conocer lo que influye en nuestra vida es siempre gratificante. Esta extraña idea de la resurrección. Es extraña, y lo era más aún hace siglos. Habituados como estamos a las religiones recientes que son el cristianismo y el islamismo, pensamos que forma parte de la naturaleza de una religión prometer a sus adeptos una vida después de la muerte. Ahora bien,
Esto es falso, tan falso como pensar que una religión es proselitista por naturaleza. Como digo, en España y en Latinoamérica somos culturalmente católicos. Pierde importancia la pregunta de si existe o no el Dios cristiano, porque de todas maneras ha influido. Independientemente de que lo neguemos, sigue influyendo y sigue conformando nuestra realidad. Te llaman María, Juan, Pablo, Ana, Francisco, no trabajas el domingo, dices adiós para despedirte y tienes una conciencia individual de tu valía y de tu derecho. Por eso todo lo que se conoce más del cristianismo y su expansión es tan interesante. Además, conocer algo más permite entrar en sus detalles, saber por qué las cosas son como son. Es el paso previo para plantearte si son así porque deben serlo o por una mera casualidad. Las cosas que, a fin de cuentas, determinan nuestra vida y nuestra historia. En eso incide bastante la obra. Carrere expone cómo ciertas decisiones arbitrarias a lo largo de la historia pasaron a ser indiscutibles dentro del cristianismo y por tanto dentro de nuestra sociedad. Por ceñirse solo a este ejemplo, el dogma de la Trinidad es una invención tardía, rebuscada, sin ninguna clase de fundamento evangélico y cuyo valor espiritual no es mucho más grande que el de una moción de síntesis laboriosamente votada al término de un congreso del Partido Socialista. La región donde vivimos ha sido cristiana durante siglos, porque en un momento determinado se difundieron unas ideas concretas que calaron. ¿Sabes lo improbable que era que eso sucediera? Estamos hablando de que una secta judía, de entre las muchas que había en esa época, de que un hombre que buscó ejercer el liderazgo en una región colonizada, de los tantos que había, consiguió abrirse camino hasta nuestra época. Había habido otros líderes anteriormente y otras sectas dentro del judaísmo, y sin embargo superó las fronteras hebreas de ese momento y se convirtió en la religión mayoritaria del mundo. Una religión que no estaba destinada a ser algo más que una doctrina minoritaria dentro de la religión de un pueblo más de los muchos conquistados por el Imperio Romano. Es que estadísticamente es muy difícil que eso pasara. Y aquí es donde tiene importancia Pablo de Tarso, como una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. Porque sí, hubo un Jesús de Nazaret que predicó una revisión del judaísmo en un momento concreto, pero es muy discutible, está muy abierto a debate, que eso hubiera tenido la extensión que tuvo si una figura como la de Pablo. La figura de Pablo de Tarso, Saulo por su nombre judío, es indiscutiblemente importante para la historia del cristianismo. Sin ser uno de los apóstoles que tuvo contacto directo con Jesús, sí que se convirtió en uno de los pilares fundamentales de esa iglesia primitiva. Comenzó a predicar la llegada anunciada del Mesías a los judíos, aunque su relevancia tiene mucho más que ver con las características que reunía y que condicionó su predicamento y a quién fue dirigido posteriormente. Por un lado era judío, perteneciente a una de las sectas más radicales e intelectuales del judaísmo, que eran los fariseos, lo que le sirvió como elemento de autoridad para defender su causa. Utilizaba su propia historia como discurso, como relato para contar la historia de conversión de un judío ejemplar que se convierte mediante la revelación divina a esta nueva visión, a este nuevo mensaje, que es donde se ve la importancia del relato, que por lo menos en los Hechos del Apóstol aparece un Pablo muy inteligente, sabía vender ese relato. La historia del Mesías enlazaba con una historia propia, con su propio relato de conversión, y así se presentaba en cada sinagoga cuando empezaba a hablar y a predicar. Contaba, él se ponía como autoridad en cuanto a su pasado para que su mensaje posterior tuviera más fuerza y tuviera la legitimidad que el público iba a respetar en ese momento. Además, su labor claramente misionera le llevó a viajar y fundar distintos centros cristianos que, lejos de la influencia del judaísmo en Jerusalén, creció con connotaciones helenísticas. El libro cuenta cada uno de los viajes de Pablo, intentando rellenar los huecos existentes, buscando qué puede ser verdad, qué posible y qué desconocido. Hubo hasta 4 viajes de Pablo y cada uno de ellos fue estableciendo comunidades cristianas que se fueron consolidando progresivamente, algunas en ciudades como Filipos, Tesalónica, Corintio o Berea. Por otro lado, la condición de ciudadano romano era otra de las características propias de Pablo, que le permitía, por un lado, tener la protección legal de ser ciudadano romano. Como ciudadano romano, por ejemplo, Pablo de Tarso tenía el derecho a un juicio justo, lo cual en varias ocasiones le protegió de ser juzgado por las autoridades judías por blasfemia, que además él lo utilizaba para darle un poquito de drama a sus evangelizaciones, se dejaba capturar y en el momento en el que ya veía que aquello iba a ir a mal, porque eso, iba a ser juzgado por blasfemia, posiblemente lapidado, cuando ya veía que podía ir a mal, que había hasta una noche en el calabozo, un poquito de drama,
ya decía, soy ciudadano romano, se me juzga por la autoridad romana y las leyes romanas. También le facilitó llevar la predicación a los gentiles, a los no judíos, al resto de ciudadanos del imperio. El cristianismo no tendría el peso que ha tenido en la historia si no fuese porque Pablo defendió la universalidad del mensaje cristiano. Creía que el mensaje de salvación a través de Cristo debía ser proclamado a todas las naciones y culturas, no solo a los judíos, que podía haber seguidores de Jesús que no siguiesen las leyes judías, como la circuncisión, por ejemplo. Pero Pablo, no solamente Lucas, ha aprobado esta división del trabajo. A Pedro le corresponde predicar el Evangelio a los judíos, a Pablo predicarlo a los paganos. A Pedro la circuncisión, a Pablo el prepucio y asunto zanjado. Que yo defiendo que en la historia del cristianismo es más determinante Pablo de Tarso que Jesucristo, porque sin él no se habría extendido como se extendió, pero eso ya es otra historia. Pablo de Tarso escribió las cartas. Conocemos de él mayormente a través de ellas y de los hechos de los apóstoles. Carrer escudriña estos textos y le da su visión crítica y las reflexiones que pueden acompañarle. Además, también entra en la figura de Lucas y en el papel que éste tuvo en la elaboración de su evangelio y su tiempo junto a Pablo. Es muy interesante cómo Lucas ejerce un papel de investigador. Él tampoco llegó a conocer a Jesús en persona, pero sí contactó con sus apóstoles. De ahí el papel que tiene como investigador. Indaga en los relatos de estos apóstoles y hace las veces de cronista de ese cristianismo primitivo. Esta segunda parte del libro, por lo tanto, se construye a partir de la investigación de la vida de estos dos seguidores de Jesucristo, tanto de Pablo como de Lucas. Que en parte por eso, que yo ya lo había percibido antes, pero no me había dado cuenta hasta ahora, hace que el Evangelio de Lucas y que los Hechos de los Apóstoles sea una de las partes más asequibles de la Biblia, para leerla. Es una de las partes más narrativas o más literarias. No tiene esa densidad que tiene otras partes de la Biblia. Y si alguno está interesado en empezar a leer la Biblia, no es tontería empezarlo por ahí porque se hace muchísimo más asequible. Pero es por esa visión de investigador, de cronista, y la forma de relatarlo es más una narración de hechos y de una historia y no tanto de predicación o otras partes de la Biblia, que si los salmos, que si los profetas, etc. De forma inevitable, leer sobre los orígenes de esta religión, analizar los hechos y acercarme de forma crítica al texto hizo que me preguntara sobre el porqué de la Biblia. Las religiones presentan una cosmovisión de la realidad, presentan una visión absolutista de cómo son las cosas, ¿no? Defendiendo una perspectiva concreta, su visión, su doctrina como la verdad, la auténtica verdad. Esta visión absoluta es lo que hace precisamente mucho más interesante entrar en las decisiones históricas, arbitrarias, las casualidades que hicieron que se conformara esa verdad, porque la verdad absoluta entra en contradicción con cuestiones que podemos ver que pueden ser aleatorias, que son así y podrían haber sido de otra forma. Porque, ¿qué es la Biblia? La Biblia católica, aunque se tome como una unidad, una sola obra, está compuesta por 76 libros, divididos en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento, narrando la historia del pueblo de Israel, entre otras cosas, y el Nuevo Testamento, centrado en la vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Una de las cuestiones que me suscitó más interés a partir de la lectura del Reino fue cómo se conforma esa Biblia, qué hace que esos 76 libros sean seleccionados para conformar la Biblia que habla o que dice la verdad absoluta y la verdad sagrada. Porque es que las comunidades cristianas primitivas no utilizaban la misma Biblia ni los mismos textos que nosotros podemos tener ahora mismo en casa. Además, ellos seguían considerándose judíos. Por lo tanto, el concepto de cristianismo como religión diferente al judaísmo no existía. Los textos hebreos seguían siendo válidos. Y a estos textos se sumaba la predicación de los líderes de la iglesia primitiva anunciando esa buena nueva. En todo este contexto, y conforme se fue avanzando en esta nueva visión del judaísmo, se fueron escribiendo textos sobre la vida de Jesús, numerosas versiones. Y se fueron copiando otras para que fueran leídas por aquellas comunidades que no tenían acceso o que no podían escuchar directamente a uno de esos líderes. De esta forma proliferaron textos cristianos que fueron transmitiéndose de unas comunidades a otras. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, son cartas que él escribía, misivas, y que enviaba a esas comunidades para que pudieran leerlas y orientarles. Que además esa predicación, esos liderazgos, hacía que hubiera conflictos, hubiera disputas entre Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, en todo ese contexto, esa dispersión de textos y una jerarquía que estaba poco clara
en el liderazgo de la iglesia de ese momento fue el contexto en el que se expandió. Que la disputa entre Pablo y Pedro y Santiago tienen tela, ¿eh? Que Pablo estuvo a punto de ser apedreado en varias ocasiones y se salvó porque era ciudadano romano. Vale, 27 de febrero del año 380. Teodosio emitió el edicto de Tesalónica con el que hacía que el cristianismo fuera la religión oficial estatal del imperio. 2 años después se celebra el Concilio de Roma en el 382 y se establece el canon bíblico, que aquí es donde se pone interesante. El canon es el conjunto de libros que se seleccionan y se establece que serán los que conformen la Biblia oficial de la religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un canon bíblico diferente a la protestante. Para establecer qué escritos debían ser considerados como canónicos, es decir, parte oficial de la Escritura, tuvieron lugar varios concilios y debates cruciales en la formación del canon bíblico, como el Concilio de Hipona del año 393 y el Concilio de Cartago en el año 397. Para determinar qué escritos merecían un lugar en el canon, se aplicaron ciertos criterios. Estos criterios incluyeron la apostolicidad, es decir, si un escrito había sido compuesto por un apóstol o una figura autorizada, la ortodoxia, es decir, si el contenido estaba en concordancia con la doctrina cristiana ampliamente aceptada, y el uso litúrgico y devocional de estas escrituras en las comunidades cristianas. En este punto se estableció la lista definitiva de libros que conformarían el canon bíblico de la Iglesia Católica, que abarca los 27 libros del Nuevo Testamento y una selección de libros del Antiguo Testamento. Finalmente, este canon bíblico se declaró como dogma en el Concilio de Trento. Canon bíblico es una selección de libros de entre muchísimos otros, hecha por unos tipos concretos, en un momento concreto, en base a unas circunstancias y unas decisiones específicas, con los criterios que en ese momento entendieron ellos oportunos. Por eso me parece todo esto tan interesante, porque da luz a un libro que está en las casas de todos, o de casi todos, y que ha influido tantísimo en nuestra historia, y que conforma nuestro mundo, nuestra realidad cultural y nuestro día a día de forma tan apabullante. Además, entrar en esto a través del reino, ¿no? A través de Carrer, tiene un valor especial por la importancia del hecho subjetivo. Es el guía que nos lleva por ese camino lo que le da también un significado especial y una importancia. El guía nos facilita el camino, nos hace que sea más llevadero navegar por toda esa investigación, todos esos hechos históricos, todos esos debates doctrinales. Y ya que no es solo información, sino que es también la visión de quien transmite esa información. En este caso, Carrer. El tema se vuelve tan interesante porque nos lo cuenta Carrer, porque hay una mezcla entre la vida religiosa de una persona que lo fue muy intensamente y que dejó de serlo. Y bueno, que también hace que esta reseña no tenga tampoco mucho más valor que una opinión personal, mi opinión subjetiva. Porque si la lectura es una actividad egoísta, una actividad individual entre tú y el libro, una relación, una interlocución continua entre el lector y la obra, esto se hace todavía mucho más fuerte con el hecho religioso. Estoy publicando este vídeo en domingo porque no trabajo en domingo, porque quiera o no, la historia y mi vida está conformada por esos elementos, en este caso por los elementos cristianos. Y la influencia real en mi vida existe, entonces conocerlo me aporta un mayor valor. Que quizá tú estás viendo este mismo vídeo en domingo precisamente por eso, porque tienes tiempo libre. Conocer el pasado y acercarse de una forma crítica es siempre un placer porque ayuda a desenredar los hilos de la espesa alfombra por la que caminamos. Hace unos 2 milenios hubo un tipo que nació en una región remota de Oriente Próximo, predicó, tuvo seguidores y fue ajusticiado como tantos otros líderes en tantos otros puntos del imperio. Sin embargo, por miles de factores imprevisibles, su visión se transmitió a través de sus seguidores, creando uno de los fenómenos más importantes e influyentes de la historia de la humanidad. De unas comunidades pequeñas, aisladas y perseguidas, se llegó a una poderosa iglesia que guió el sistema de valores del mundo y que, aún hoy, explica mucho de lo que somos o damos por sentado. Todo esto a través de un libro que toma su verdadera dimensión al encontrarte a ti mismo en medio de esa lectura.